en Santiago de Chile, haciéndole recordar lo que dice 1 Juan capítulo 5, verso 21. 1 Juan 5, 21, en la Nueva Traducción Viviente, dice: no permitan que nadie ocupe el primer lugar en su corazón que no sea Dios. Aléjense, dice, de todo lo que ocupe el lugar de Dios el lugar de Dios, que es el primer lugar en su corazón. Así que saludamos también a todos los hermanos que nos siguen de otras iglesias, ya a través del Facebook, ya sea en Santiago, al norte, al sur, a nuestros pastores Juan Araya, pastora Emma, Ministerio Cristiano La Palabra de Fe, allá en Calama, a nuestro pastor Vladimir, Rancagua, y en todas las iglesias hermanos que nos siguen aquí en Chile. Saludamos, por supuesto, a nuestros hermanos en Perú. Tenemos varios hermanos, muchos hermanos, yo diría, que nos siguen ahí desde Tacna, Hilo, Moquegua, Arequipa. Tenemos hermanos que nos siguen, amigos nuestros. Cajamarca, nuestro pastor Antonio Samillán. Y tenemos también hermanos en Trujillo, Chiclayo y hasta el norte y la selva de Perú. Bendiciones y saludamos a todos ellos. Y por supuesto de ahí nos vamos a Argentina, a Buenos Aires sobre todo y a Mendoza sobre todo. Saludamos a nuestro pastor Rolando Madaf, al pastor Avilla, a todos los pastores que nos siguen, a todos los hermanos, a la radio Caminando en Gracia, donde todos los viernes tenemos el programa Caminando en Gracia, la radio FM 103,5 a las 7 de la tarde todos los viernes. Todos los viernes a las 7 de la tarde, hora Chile, 5 de la tarde, hora Perú. 7 de la tarde, hora Argentina y Chile. Así que a todos nuestros hermanos allá en Buenos Aires, la radio también Buenos Días de Espíritu Santo, que transmite, pasa nuestras prédicas grabadas luego en su radio Bienvenido Espíritu Santo, del ministerio que lleva el mismo nombre. Así que saludamos a todos ellos, al apóstol Soria ahí en Buenos Aires. Bendiciones a todos, amados hermanos. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a colocar a Dios en primer lugar, su palabra. Vamos a abrir nuestros corazones, no solamente nuestra mente, porque la revelación de la palabra viene a través del Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo viene a nuestro corazón. Es por ello que es importante cedernos al Espíritu Santo, abrirnos al Espíritu Santo, nuestro corazón abierto. Así que vamos al Evangelio capítulo 5. Evangelio capítulo 5. El Evangelio San Juan capítulo 5. El Evangelio San Juan capítulo 5. Reina Valera contemporánea, ya también podemos leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje todavía mucho más fácil de entender. Yo diría que es una Biblia un poco parafraseada o explicada, ¿no? Tratando de usar traducciones que están basadas en los escritos originales. Reina Valera contemporánea usa un lenguaje, justamente la palabra dice contemporánea, ya a diferencia de la Reina Valera del 60. Así que es más entendible, es español. San Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 5, amados hermanos, desde el verso 1 nos dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Verso 2. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Entonces vemos aquí en Jerusalén, ¿no? El paralítico de Betesda es lo más conocido, que quedaba en Jerusalén, conocido como el estanque de Betesda, que es una ciudad, un pueblo pequeño. Dice que tenía 5 pórticos, y en ese estanque había muchos enfermos, de todos, ciegos, cojos, paralíticos. Y lo curioso es que miren la misericordia de Dios. A pesar que ellos estaban bajo la ley, la gracia de Dios operaba. Dice que ellos esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué? Porque en el verso 4 vamos a leer lo siguiente. Porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Obviamente, esto lo hacía Dios. Obviamente, esto no era voluntad de un ángel. Los ángeles, su voluntad están sometidos 100% a Dios. Y si venía un ángel para traer sanidad, obviamente era porque Dios lo había mandado. Ellos no lo hacían por su propia cuenta. Los ángeles no actúan de ninguna manera así. Amén. Entonces vemos aquí Dios bajo la ley, a pesar que la ley era muy estricta. Y si había enfermos, posiblemente eran porque no habían cumplido la ley, no habían obedecido la ley por su pecado, tenían esta enfermedad. Ahora, obviamente no siempre es así. No estoy diciendo que toda enfermedad es producto del pecado. Amén. Tenemos un cuerpo frágil y vulnerable a que se enferme. Pero estamos leyendo esta historia y vemos que Dios, obviamente Dios, enviaba un ángel para mover el agua, trayendo misericordia, su gracia, su favor inmerecido, para que estas personas, al menos una, la primera que logre entrar después de que un ángel haya movido el agua, solamente la primera persona que logra entrar al agua después que el ángel haya movido, era completamente sanada. No importaba la gravedad ya de la enfermedad. Porque para Dios no hay nada imposible. No hay ninguna enfermedad que Dios no pueda sanar. Dice aquí, verso 5, allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Casi 4 décadas. Verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano?, le preguntó. Entonces vemos aquí la misericordia de Jesús. Obviamente, recuerdan que Jesús tampoco no operaba por su propia cuenta. Jesús lo dijo varias veces. Las cosas, él dijo, lo que yo hablo, no hablo por mi propia cuenta, hablo lo que escucho hablar al Padre. Las obras que ustedes ven en mí es Dios Padre, mi Padre obrando en mí. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Los dos somos uno, dijo Jesús. Entonces en el verso 6 vemos aquí las misericordias de Jesús. Al ver a este hombre, había muchos enfermos. Él no era el único. Pero al ver a este paralítico que llevaba ya casi 4 décadas, 38 años paralítico, le preguntó, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió y le dijo, el paralítico, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y en lo que llego, otro baja antes que yo. Obviamente con eso le estaba respondiendo a la pregunta que Jesús le dijo. ¿Quieres ser sano? Él dijo, sí, porque estoy intentando justamente que cuando venga un ángel y mueva el agua, trato de ir. Y en eso que trato de ir para meterme al agua, no hay quien me ayude y otro me gana. Porque solamente va a ser sanado el primero que logre entrar al agua después que el ángel mueva el agua. Y obviamente, lamentablemente, como él es paralítico,
no puede apresurarse y ser el primero. Todo lo contrario, seguro que hay unas personas que no son paralíticos, pero tienen otra enfermedad y logran entrar al agua antes que él. Y eso es lo que este paralítico está explicando. Así que, ¿cuándo va a entrar este paralítico? ¿Cuándo entraría al agua, siendo el primero para que así pueda recibir esa sanidad que trae Dios a través de este ángel? Imposible, yo diría, ¿no? Que un paralítico pueda ganarle a otra persona que sí tiene los pies sanos, pero está enfermo de otra cosa y pueda ganarle siendo el primer lugar. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Lo que hace Jesús aquí no le coloca las manos, no le hace la imposición de manos, como vemos en otros casos, ¿no? Jesús no le coloca la imposición de manos, tampoco ora en voz alta como él acostumbra para que todo el mundo escuche, y él lo dice por amor a ustedes, para que sepan que mi Padre me escucha, él ora en voz alta. Pero en este caso, él no coloca las manos, no ora al Padre, solamente hace una declaración. Obviamente, guiado por el Espíritu Santo, guiado por la unción del Santo que está en Jesús, él declara, afirma, levántate, toma tu lecho y vete. O sea, en otras palabras, le está diciendo a este paralítico, tú estás sano. ¿Y qué hace una persona sana? ¿Qué hace una persona sana? Una persona sana no espera verse sano para levantarse e irse con su lecho. No. Una persona que cree que está sano, obviamente, al estar recostado, se va a levantar, va a tomar sus cosas, su lecho, y se va a ir a su casa. Obvio. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Levántate, toma tu lecho y vete. Le estaba diciendo tres cosas. Levántate, toma tu lecho y vete. Tres acciones. Tres acciones que Jesús le estaba diciendo. Con estas tres acciones que hagas, ¿no? Estás demostrando tres veces que crees que el Señor te ha sanado. No que te va a sanar, sino que tú ya has sido sanado, que el Señor te ha tocado. Levántate, toma tu lecho y vete. Tres cosas que Jesús le pide que él haga. Ahora él podría haberse quedado en el suelo y decir, pero Señor, ¿cómo me voy a levantar? Y lo primero que le pide es levántate. ¿Cómo me voy a levantar si soy paralítico? Obviamente este paralítico seguro que se arrastraba, como vemos, como hemos visto, muchos de ustedes, muchos de nosotros, yo lo he visto, gente paralítica en las calles pidiendo limosnas y lo he visto cómo se arrastran, ¿no? Por el suelo o a veces están encima de una madera con ruedas para poder desplazarse más rápido. Colocan una madera, ¿no? Que está instalada unas ruedas para que así puedan trasladarse más rápido. Algunas veces he visto eso, otras veces se arrastran por el suelo. Pero Jesús le dice, levántate. Como un paralítico se va a levantar. Obviamente se levanta porque él cree que está sano. Y Jesús lo cree. Jesús lo cree porque le dice, levántate. Levántate. Tú estás sano. Número 2, le dice, toma tu lecho. O sea, agarra tus cosas. Ya no tiene que estar aquí mendigando. Ya no tiene que tener aquí, seguro que traía en su lecho también su comida, su desayuno, su almuerzo, la once, el lonche, su cena, su ropa, su abrigo, una sábana, una manta. Ya no necesitas de eso. Anda a tu casa, anda a tu casa. Ahí puedes tener la comodidad de tu casa. Anda a tu casa, ahí vas a estar más cómodo. Levántate, toma tu lecho y vete. Son tres cosas que lo hace una persona que está sana, no un paralítico. Obviamente Jesús le estaba diciendo, tú estás sano. Y obviamente el paralítico, obviamente, ya, él entendió que al decirle, levántate, toma tu lecho y vete, que Jesús le estaba diciendo, tú estás sano. ¿Lo crees?
Si lo crees, entonces levántate. Haz acciones correspondientes a lo que tú crees. Obviamente este hombre se levantó y se fue, porque eso es lo que dicen los versículos siguientes, aunque no en forma detallada, se sobreentiende que lo que él hizo es levantarse, tomar su lecho e irse. Porque vemos en el verso 9 que dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo. ¿Qué es un día de reposo? El día de reposo era bajo la ley. Bajo la ley se había establecido el día de reposo que era los sábados. Y Dios había establecido a favor del hombre. Era una de las leyes que era en beneficio del hombre. La verdad que todas las leyes eran en beneficio del hombre, no me malentiendan, todas las leyes. No, si decía no mates, obviamente era en beneficio de las personas, del pueblo judío. No matarás, no robarás. Eso traía en beneficio al pueblo. No matarás, no mentirás, ¿no? Y el día de reposo, obviamente, era una ley, un mandamiento bajo la ley que traía beneficio al hombre. Era una ley porque Dios le estaba obligando al hombre que descanse, que no trabaje de lunes a lunes, sino que tenga un día de descanso y un día donde él pueda dedicarse a Dios, buscar. Reposo significa descanso, descanso no solamente físico, sino un descanso mental, que pueda descansar, estar delante de la presencia de Dios, ir a la sinagoga, escuchar la palabra de Dios y tener un tiempo de reposo, de refrigerio, tanto físico como espiritualmente. Así que esa ley, obviamente, ese mandamiento bajo la ley traía un beneficio grande para el hombre. Ese día él estaba al servicio del hombre, para que el hombre lo usara para su beneficio, para su servicio. Verso 10 dice, así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu lecho. Mira la reacción de los judíos. Aquí no dice que si fue en el mismo estanque o de repente el hombre ya se fue a su casa y en el camino los judíos al verlo caminando le dijeron estas cosas. O fue en el estanque o fue en el camino o fue llegando a su casa, pero uno se da cuenta que tiene que haber sido de todas maneras entre el estanque donde él se levanta, toma su leche y se va, y al llegar a su casa. Y los judíos le dicen, lo retan, lo reprenden, diciendo, hoy día es día de reposo, no te está permitido tomar tu lecho. Yo creo que los judíos al decirle, no te está permitido llevar tu lecho, yo creo que esto ocurrió en el estanque. O quizás había solamente caminado unos pasos, unos escasos pasos, lo vieron a este paralítico tomar su lecho, ¿no? Y avanzó quizás unos pasos, y los judíos al ver todo esto, la sanidad, al ver que era un paralítico y tomó su lecho, mira lo que le dice. Le dice, no es, hoy día es día de reposo, no te está permitido llevar tu lecho. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo ve aquí los judíos? Aquí vemos que los judíos estaban más enfocados a cumplir la ley que al servir al hombre. Repito, los judíos aquí, al decirle eso, estaban más interesados en cumplir la ley que en el beneficio de una persona, que en el bienestar de una persona. En vez de alegrarse estos judíos, en vez de glorificar a Dios, abrazarlo, besarlo, amarlo, felicitarlo y glorificar a Dios paralelamente, simultáneamente, ellos se molestan y le dicen, no te es permitido levantar tu lecho porque es de reposo. En otras palabras le está diciendo, no te es permitido ser feliz.
No te es permitido disfrutar del amor de Dios. No te es permitido recibir la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la sanidad de Dios. No te es permitido disfrutar de lo que Dios te ha dado. ¿Quiénes son ellos para decir no te es permitido disfrutar de ese pan que Dios te está dando cuando Dios le está entregando? Es Dios que lo está sanando. Y es Dios que lo está sanando el día de reposo. ¿Acaso Dios no sabe que es día de reposo? ¿Acaso Dios no sabe que es día de reposo? ¿Quién le está sanando? Dios. ¿Y acaso Dios no puede sanarle un día que no sea día de reposo? Por supuesto que sí. Pero Dios no quiso esperar más. Jesús, guiado por el Espíritu Santo, no quiso esperar ni una hora, ni un minuto, ni un segundo más que este hombre sufriera. Vuelvo a repetir, Dios y Jesús, Dios Padre y Jesús, no querían que un día más, una hora más, un minuto más, un segundo más, este hombre sufriera. No importaba que era día de reposo. El día de reposo se hizo a beneficio del hombre. El día de reposo se hizo para que el día de reposo, el sábado, sirva al hombre y el hombre sea beneficiado. No para que el hombre sirva a la ley, sino que la ley sirva al hombre. No para que el hombre sirva al día de reposo, sino que el día de reposo sirva al hombre. ¿Acaso Dios no sabía que lo estaba sanando en el día de reposo? ¿Y acaso estos judíos no se daban cuenta que si este paralítico fue sanado era un milagro? Y los milagros solamente Dios lo puede hacer y Dios lo hizo un día de reposo. ¿Quiénes son ellos para decir no eres digno, no se te permite disfrutar del regalo que Dios te ha dado? Es como que Jesús le esté dando Dios le esté dando un regalo, no sé, una manzana, un pan. Y venga los judíos y se lo quiten y le digan, no eres digno, no puedes comerlo. ¿Quiénes somos nosotros para impedir que Dios le dé algo al hombre gratuitamente? Nosotros podemos ver en Mateo 23. En Mateo 23 podemos ver los 8 ay que Jesús le dice a los fariseos. ¡Ay! Fariseos, escribas, hipócritas. ¡Ay! Fariseos, escribas, hipócritas. Porque no entran al reino de Dios y no dejan entrar al reino de Dios a otros. Ustedes no entran ni dejan entrar al reino de Dios. No entran a la puerta ni dejan que otros pasen por esa puerta. Ese es uno de los ay que encontramos en Mateo 23. Entonces, vamos a continuar, dice aquí. Verso 11, pero él le respondió, el mismo que me sanó, el paralítico le respondió a los judíos que lo estaban reprendiendo por disfrutar de la sanidad, tomar su lecho e irse a su casa. El paralítico le responde a estos judíos hipócritas. Pero él le respondió, el mismo que me sanó fue el que me dijo, toma tu lecho y anda. Era Jesús. Y Jesús no hace las cosas por su propia cuenta. Obvio que no. Era Dios en Jesús diciéndole, toma tu lecho. ¿Acaso Dios ignora que le está diciendo a un hombre que tome su lecho sabiendo que es día de reposo? ¿Quién puso la ley? ¿Quién puso el día de reposo? ¿No fue Dios mismo? Verso 12. Entonces le preguntaron, ¿y quién fue el que dijo, toma tu lecho y anda? Verso 13. Pero el que había sido sanado no sabía quién lo había sanado, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Verso 14. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, como puedes ver, has sido sanado.
Así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Entonces, muy claramente en este caso podemos ver que este paralítico, o este es paralítico, estaba enfermo a causa del pecado o pecados que él había cometido. Jesús, cuando lo encuentra, obviamente estaba sano en el templo, le dice, bueno, tú has sido sanado, tú sabes, estás caminando, estás disfrutando, después de casi 4 décadas. Y le dice, no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Mira el enfoque. Yo quiero que tú puedas diferenciar el enfoque de los judíos que lo reprenden por haber tomado su lecho el día de reposo y el enfoque que Jesús le da al paralítico. Jesús también lo reprende al paralítico y los judíos también. Jesús le dice, mira, tú has sido sanado, por lo tanto no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Jesús está enfocado en el bienestar de este paralítico. Jesús quiere que este paralítico o este es paralítico siga disfrutando de esa sanidad. Jesús no quiere, obviamente Dios no quiere que este paralítico nuevamente esté sufriendo con alguna enfermedad. Amado hermano, Dios nunca se deleita con castigar a su gente con enfermedades. Dios nunca se deleita con la enfermedad de alguien. Recuerdan que ellos estaban bajo la ley. No eran hijos, eran siervos. No habían sido redimidos. Sus pecados no habían sido perdonados. Es muy importante entender el contexto. Estamos hablando de personas que están bajo la ley. Y Jesús bajo la ley le dice, mira, tú has sido sanado, estás disfrutando, en otras palabras está diciendo, estás disfrutando después de casi 4 décadas, estás disfrutando de esta sanidad milagrosa que es Dios que te ha dado en su misericordia, en su gracia, un favor que no mereces, porque la enfermedad que tenías era causa de tu pecado. Por lo tanto, no peques más para que no te suceda algo peor. Entonces vemos aquí que la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús es que no suframos. Jesús no quiere que él vuelva a sufrir, no quiere que él vuelva a pasar por otra enfermedad. Y es por eso que le dice, le reprende diciendo no peques más. Porque Jesús está enfocado en el bienestar de la persona. En cambio los judíos, cuando le reprenden al paralítico por haber tomado su lecho, por haberse tomado su lecho e irse a su casa en día de reposo, ellos estaban enfocados en cumplir la ley. Por supuesto que no estaban enfocados en el bienestar del paralítico. Aquí no está registrado que le felicitaron, lo abrazaron, lloraron con él, glorificaron a Dios. ¿Sabes qué? Me alegro contigo, me alegro contigo, yo te conozco. Yo sé que casi 40 años has estado así. Me alegro y glorifico a Dios por esta sanidad, por este milagro. Yo sé que tú has intentado muchísimas veces entrar al estanque, pero nunca has podido llegar primero, debido a que eres paralítico. Me alegro y glorifico a Dios. No, los judíos no estaban alegres ni contentos por el bienestar de su hermano judío. Ellos estaban molestos porque según ellos, estaban invalidando la ley, el día de reposo, una ley. Vemos aquí que los judíos realmente no estaban enfocados en amar al prójimo, en ayudar a las personas, sino estaban enfocados en cumplir la ley. ¿Por qué? ¿Por qué su obsesión de cumplir la ley? ¿Por qué? Porque eso le daba liderazgo. Cuanto la ley sea más radical, más exigente, entonces ellos tenían más prestigios. Tú lo puedes leer eso en Mateo 23. ¿No? Y Jesús lo dijo en otra parte de la Biblia. No sean como los fariseos.
que oran en las esquinas para ser visto, que aman que los saluden en las plazas, que aman sentarse en las primeras filas, que aman que los honren, que los saluden, que lo vean. No sean como los fariseos, que oran en las esquinas para ser vistos. ¿Qué buscaban ellos? La atención, el liderazgo, la atención. La atención a sí mismo. ¿Y cuánta gente conocemos, amados hermanos, que hacen diferentes cosas para llamar la atención? Cosas que realmente perjudican a otros, usan a la iglesia, usan el ministerio, usan, pero para beneficiarse ellos mismos. ¿Cuál es su beneficio? Tener liderazgo, llamar la atención. Mírenme a mí. Yo soy el gran siervo de Dios. Yo soy aquel que cumplo la ley. Yo soy más espiritual que todos ustedes juntos. El liderazgo, el amor al liderazgo, la posición, el ser visto, el ser aplaudido, es lo que la razón principal que los judíos planearon matarlo a Jesús. Estaban muy celosos que Jesús le haya quitado el liderazgo, porque lo seguían a él, la Biblia dice, multitudes, por los milagros que hacía, y no solamente por los milagros, por las palabras. Los judíos estaban admirados. Las palabras, decía, este hombre nunca hemos escuchado hablar a nadie así. Realmente él es un profeta. Realmente es el Mesías, el Hijo de Dios. No solamente eran por los milagros. Los comentarios que vemos en el Evangelio eran que los judíos admiraban a Jesús no solamente por los milagros que veían, sino por la manera de enseñar, las cosas que él enseñaba, la palabra que él decía, que los consolaba, porque expresaba el amor de Dios. Y era un refrigerio escucharlo a Jesús. Y ellos mismos decían, en los evangelios dice, nunca hemos escuchado a alguien hablar de esa manera. Entonces vemos aquí el verso 15. Aquel hombre se fue y les hizo saber a los judíos que él que lo había sanado era Jesús. Entonces, este paralítico, una vez que supo que se llamaba Jesús, el que lo había sanado, le contó a los judíos. Verso 16. Y por eso los judíos lo perseguían y procuraban matarlo, porque hacía esto en el día de reposo. Mira, qué contradicción, ¿no? Estos judíos estaban muy molestos porque había personas, para ellos, para estos judíos, según ellos, estaban invalidando la ley. Así que lo hacían culpable no solamente al paralítico, sino a Jesús, porque Jesús fue el que le dijo, levanta tu lecho. Eso es lo que el paralítico le dijo. Yo levanté mi lecho porque el que me sanó me dijo, levanta tu lecho y vete. Entonces se agarraron con Jesús, se enojaron al punto de querer matarlo. Mira qué contradicción. ¿Por qué digo qué contradicción? Porque ellos quieren cumplir una ley, que es el día de reposo, pero a la vez la ley también dice no matarás. Por eso que son hipócritas. Ellos se jactan de super líderes al decir que queremos que se cumpla la ley a toda costa. No importa el beneficio de las personas, no me importa que las personas no sean sanadas. Lo que ellos quieren es que la ley se cumpla. Bueno, la ley no solamente dice, habla de día de reposo, también habla de no matarás. Y ellos planearon matarlo a Jesús. Cuando ellos saben, se supone que ellos son cumplidores de la ley, saben que la ley dice, no matarás. Entonces, ¿de qué ley estamos hablando que debemos cumplir? Si ellos mismos, que son defensores de la ley, guardianes de la ley, ya están planeando matarlo a Jesús. Cuando la ley dice, no matarás. Por eso que Jesús
con razón, le dijo directamente a sus caras: hipócritas, el castigo mayor será para ustedes. Pero Jesús le respondió en el verso 17: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Que le estaba diciendo: mi Padre y yo no tenemos día de reposo. Nosotros trabajamos. ¿En qué trabaja? En sanar a la gente. ¿En qué trabaja? Mira lo que Jesús le está respondiendo. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿Cuál es el trabajo de Dios Padre de Jesús? Beneficiar al hombre, ayudarlo, bendecirlo, darle misericordia, gracia, favor inmerecido. Bendecirlo aunque no lo merezca. Sanar al paralítico aunque la enfermedad que él tiene es por su culpa, por su pecado. Igual Dios quiere sanarlo. Su misericordia, su gracia, favor inmerecido. Y su favor no tiene descanso. Cualquier día, de lunes a lunes, Dios va a aplicar su misericordia. Dios no tiene día de descanso. Verso 18. Pero esto los judíos, por esto los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Los judíos deberían haberse dado cuenta que ningún hombre puede hacer milagros. Nadie puede hacer un milagro como Jesús lo hizo. Y si Él pudo hacerlo, era porque obvio era Dios en Él haciendo el milagro. ¿Qué pasa? Se supone que eran judíos que conocían la ley, que conocían las escrituras. Y ellos sabían cómo Elías, cómo Eliseo obraban en milagros. Ellos sabían de las escrituras y vieron por medio de las escrituras cómo profetas enviados de Dios hacían milagros. Porque era Dios, la unción de Dios, usándolo para hacer los milagros. Ellos sabían eso. Por lo tanto, ellos deberían haberse dado cuenta que si Jesús hizo un milagro, tremendo milagro, era Dios obrando a través de él. ¿No se daban cuenta que ellos realmente lo que estaban haciendo es irse en contra de Dios, de su voluntad? ¿Quiénes somos nosotros para impedir que la sanidad sea hecha? Y amado hermano, quiero decirte que yo creo que hasta este momento tú estás de acuerdo conmigo, pero quiero decirte que muchas veces no nos damos cuenta, somos nosotros mismos que impedimos que ese milagro sea hecho. ¿Por qué? Porque entre Dios y el hombre estaba el pecado, pero Dios quitó todo obstáculo que impida que el hombre pueda recibir el regalo de Dios. Repito, Dios al ver que el pecado estaba en el medio entre Dios y el hombre, y era lo que impedía que el hombre pueda ser bendecido, Dios envió a Jesucristo a sacar ese obstáculo, a eliminar el pecado. Como dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. En Romanos dice que Jesús en la cruz no solamente llevó nuestros pecados, sino destruyó el cuerpo de pecado, para destruir el poder del pecado que estaba en el hombre, operando. Así que ahora entre Dios y el hombre está la sangre de Jesús. No hay obstáculo. Está la gracia de Dios. Gracia significa favor inmerecido. Toda gracia nos pertenece por medio de la obra de Jesús. Pero a pesar de eso, somos nosotros muchas veces que colocamos un impedimento para recibir nuestra sanidad. ¿Cómo así, tú dirás? Cuando decimos: no lo merezco. Cuando decimos: no soy digno. Tú estás colocando tu conducta entre Dios y el hombre. Tú estás colocando un obstáculo. El obstáculo que Dios ya lo sacó, tú lo vuelves a colocar. Repito, el obstáculo que Dios ya lo sacó a través de la sangre de Jesús,
Él nos hizo justos. Ahora no somos siervos, ahora somos hijos. Recuerda que aquí el contexto es que Dios está sonando no a un hijo, sino a un siervo, a un hombre pecador, a un hombre que estaba y permanecía en pecado. Ahora es distinto. Ahora somos sus hijos y hemos sido justificados, hemos sido declarados santos. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, verso 30, dice que Él nos hizo justos, santos, y nos redimió, y nos hizo justos y santos. Para que no haya ningún impedimento. Ahora somos sus hijos. Hemos sido justificados, declarados justos. Por lo tanto, al ser declarados justos, somos candidatos a recibir toda bendición de Dios. Porque es el justo el que es sanado, el justo el que es bendecido, el justo que es prosperado. Los oídos, en los salmos dice, los oídos de Dios están prestos, atentos a la oración del justo. El justo tendrá en su casa bendiciones, estará colmado de bendiciones y de bienes, dicen los salmos. Por eso Dios nos justificó, para poder bendecirnos sin límite, sin obstáculo. Pero lamentablemente somos nosotros que a veces, o muchas veces, decimos, ¿quién soy yo para recibir sanidad? No soy digno. No lo merezco. Y es por eso que muchos no reciben su sanidad. Porque todavía están mirándose a sí mismos. Si este paralítico se hubiera mirado a sí mismo, obviamente él hubiera dicho, no puedo levantarme. Porque Dios me ha castigado. Bajo la ley estoy siendo castigado, he recibido la maldición de la ley y merezco estar aquí. Pero este paralítico, obviamente, estaba creyendo en la misericordia de Dios. Porque al atreverse a hacer lo que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete, obviamente este paralítico estaba creyendo que Dios era misericordioso. Jesús le dijo, mira, tú estás sano, no peques más para que no te acontezca algo peor. Él sabía. Y Jesús le está diciendo, quiero que conserve tu sanidad. Recuerdan que ellos estaban viviendo bajo la ley. Pero a pesar que estaban bajo la ley, vemos aquí la gracia de Dios. Siempre su amor, su misericordia. Ahora somos sus hijos. ¿Qué padre, aunque su hijo se porte mal, si su hijo está enfermo, no lo va a llevar al hospital, no va a hacer lo posible para que su hijo esté bien de salud? Repito, ¿qué padre, aunque su hijo se porte terriblemente mal, el padre no va a llevar a su hijo al hospital, no va a comprar las medicinas, no le va a dar de comer, no le va a dar un techo, educación, por más que se porte terriblemente mal? Es su hijo. Al margen que se haya portado mal, el padre ama a su hijo o a su hija y le va a dar todos los beneficios. Sí lo va a reprender, sí lo va a corregir, sí lo va a disciplinar, pero obviamente jamás con una enfermedad, jamás lo va a lastimar, lo va a golpear. Porque si un padre hace eso, sabemos que el gobierno se lo quita, porque no es correcto. ¿Cuánto más, dijo Jesús, si ustedes siendo malos, Lucas capítulo 11, verso 13, o si es Lucas 11, verso 13, desde el verso 9, cuánto más, si ustedes siendo malos, humanos, dicen en otras traducciones, si su hijo le pide pan, ustedes no le van a dar una piedra, si le pide un huevo, no le van a dar un escorpión, una culebra, una serpiente. Si ustedes siendo malos o humanos, es lo que Jesús está diciendo en otras traducciones, dice así, da buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial
celestial dará el Espíritu Santo a sus hijos. A sus hijos. El Espíritu Santo. ¿Qué es lo más valioso que existe aquí en la tierra? ¿Un auto? ¿Una casa? ¿Qué es lo más precioso, lo más divino, lo más puro, lo que no tiene valor? El Espíritu Santo. Dios se está ofreciendo Él mismo morar en nuestros corazones. Él siendo 3 veces santos, está diciendo, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo. Él nos está dando o nos ha dado, no cualquier cosa. Nos está dando algo invalorable, algo divino, algo puro y santo. Por eso que Romanos 8 dice, si vuestro Padre Celestial no escatimó, no negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Si Dios no negó a su Hijo, ¿cómo no nos sanará? ¿Cómo no nos ayudará? Vamos a Lucas capítulo 13. Rápidamente. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. El verso 10. Rápidamente nos dice así. Un día de reposo, otra vez un día de reposo. Mira, bueno, está bien un día, pero está bien una vez que Dios sane un día de reposo. Pero aquí vemos otra vez Dios sanando el día de reposo. Porque Dios está interesado en nuestra sanidad. Él está enfocado en nuestro bienestar. Pero hay personas que se enfocan en su conducta. No soy digno. Más adelante. Yo recuerdo cuando prediqué en la universidad, me había convertido, tenía muy poco tiempo y estaba estudiando ingeniería. Y le estaba predicando un joven ahí dentro de la universidad, ahí un pasillo, estamos conversando y le hablaba de Jesús. Al final él me escuchó y estaba listo ya. Entonces, ¿quieres recibir conmigo a Jesús como tu Señor y Salvador? Hacemos la oración. Y él me dijo, no. ¿Y por qué no? Yo me sorprendí que me diga no, porque él creía todo lo que yo, no me refutaba en nada, estaba asentando que sí, que tenía razón en todo lo que yo le había expuesto de la palabra de Dios. Pero él me dijo que no, y yo le dije, ¿por qué no? Porque no estoy preparado. Le pregunté, ¿por qué dices que no está preparado? Porque que tú no conoces mi vida. Hay cosas malas de mi vida que tengo que dejar. No te puedo decir. Y cuando deje esas cosas, entonces yo te aviso. Yo pregunto, cuando él deje esas cosas y ya piense que está santo, entonces ¿para qué va a ir a Jesús y ya está santo? Si alguien puede ser santo sin Jesús, entonces que siga por ese camino. Ya logró ser santo y lo hizo sin Jesús. Pero nadie puede ser santo sin Jesús. Obviamente él estaba yendo a un camino equivocado, como muchos. Piensan que para que Dios lo acepte, ellos tienen que estar santos. Pero aquí vemos en la Biblia muy claramente que Dios justificó, dice, al pecador, no al justo. Repito, la Biblia dice en Romanos, en Efesios, que Dios justificó al pecador, no al justo. Dios declara justo al pecador. Efesios 5:1 dice que Jesús murió por los pecadores. Dice que Dios nos dio vida cuando estábamos en delitos y pecados. Dio vida al pecador. Al pecador, no al justo. Así que la palabra de Dios no enseña que el hombre tiene que hacerse santo para luego. Eso era bajo la ley. Por eso vino Jesús.
Dios envió a Jesús justamente para sacar todo obstáculo. Ahora no hay obstáculo entre Dios y el hombre. Y Dios está contento, alegre, gozoso, porque logró sacar todo obstáculo entre Dios y el hombre. Ahora el hombre puede recibir todo beneficio. Y uno de los beneficios no solamente la sanidad y la prosperidad, sino los frutos de santificación. Porque quizás tú me estás escuchando y estás pensando, pucha, que este pastor le está diciendo en otras palabras que no importa su conducta, no importa cómo se porte, porque Dios nos ama, nos ama, nos ama, nos ama, y somos sus regalones, somos sus engreídos, y Dios nos ama y no le importa nuestra conducta, nuestro caminar pecaminoso, igual Dios nos va a bendecir. No, 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 no. Recuerda que Dios al hacernos hijos, Él nos transformó, nos cambió de corazón. Hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura, una nueva creación, dicen Romanos. Eso significa, la Biblia lo dice, que nuestro corazón de piedra cambió por un corazón de carne, un corazón que tiene la propiedad de ser amoldeado. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros. La Biblia dice que Dios ha depositado en nuestros corazones, cuando hemos nacido nuevo, su ley, para que podamos obedecerlo. Y así podamos tener frutos. Frutos. Así que no solamente Dios quitó el obstáculo que era el pecado entre Dios y el hombre, para que seamos bendecidos, sanados, prosperados, no solamente esos beneficios, sino también el beneficio de poder tener el poder de poder caminar en santidad. Lucas capítulo 13 dice, un día de reposo Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Verso 11, y allí estaba una mujer que hacía ya 18 años sufría de un espíritu de enfermedad. Aquí es un espíritu de enfermedad, un demonio que le causaba esta enfermedad. Andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Obviamente entonces hay espíritus, demonios, que causan enfermedades. En el caso de este paralítico del estanque de Bethesda, en una parte vemos que era un demonio de enfermedad, pero en este caso sí. Verso 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Otra vez Jesús, aquí vemos, no coloca las manos, no ora al Padre para que sea sanada, sino declara sanidad. Mujer, eres libre de toda enfermedad. En el verso 13, y en el mismo instante en que Jesús puso las manos sobre ella, luego vemos que le pone las manos, la mujer se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Miren el orden, ¿no? Jesús no le pone las manos, Él declara sanidad. Y luego que declara sanidad, dice, y en el mismo instante que Él declara sanidad, dice, le pone la mano sobre ella, la mujer se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. ¿Para qué es la imposición de manos? La imposición de manos no le ayuda a Dios, le ayuda a nosotros. La imposición de manos no es para no es para que Dios se ayude, tenga más poder, para que Dios tenga mayor habilidad. No, la imposición de manos es para ayudarnos a nosotros. Nos ayuda a nuestra fe, para poder sentir que Dios nos está tocando y nuestra fe sea más fácil de creer. Es como lo que dice Santiago. Si alguno está enfermo, en Santiago dice, a la iglesia, si alguno está enfermo, llame al anciano, al hermano mayor, al maduro, al pastor, únjale con aceite. ¿Para qué era el aceite? Justamente para ayudarnos a nuestra fe, para que podamos sentir que Dios nos está tocando. Así que Jesús vio aquí la necesidad, una vez que declaró sanidad, de tocarla, de ayudarla a ella. La mujer entonces, al sentir que las manos de Jesús, ella pudo enderezarse y comenzó a glorificar a Dios. Actuó en lo que Jesús estaba declarando. ¿Qué Jesús declaró? Está sana. Jesús no declaró, vas a ser sana. Sigue orando a Dios. No pierdas la esperanza.
cree que el Señor te va a orar, te va a sanar algún día. Jesús no le dijo, cree que el Señor te va a sanar algún día. Espera, ten paciencia. Cree que algún día Dios te va a sanar. No pierdas la fe. No, 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 no. Jesús declaró, está sana. Le puso las manos. Ella sintió las manos y eso ayudó en su fe para que la mujer actúe. Trate de enderezarse. Porque estaba creyendo en la declaración de Jesús que estaba sana. Si ella estaba creyendo lo que Jesús dijo, que estaba sana, no que iba a ser sana, entonces ella tenía que enderezarse. Y ella lo hizo. Y se enderezó. Y glorificó a Dios. Verso 14. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús le había sanado en el día de reposo. Otra vez. Aquí está en la sinagoga. Está en el templo. Está en la iglesia. En el Antiguo Testamento, bueno, me refiero, en el tiempo de Moisés se llamaba tabernáculo. Pero era la casa de Dios. No importa, tabernáculo, templo, da lo mismo. El propósito era el mismo. Era en la casa de Dios. Y la mujer estaba en la casa de Dios. El verso 10 dice, un día de reposo Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Estaban en la sinagoga. Y Jesús no era el único. La mujer encorvada estaba en la sinagoga. ¿Qué hacía ella ahí? Obviamente estaba buscando a Dios. Obviamente estaba buscando a Dios. Estaba escuchando la palabra de Dios. Ahí estaba Jesús en la sinagoga. Verso 14, pero el jefe de la sinagoga, mira, el líder de la sinagoga, se enojó porque Jesús la había sanado en el día de reposo. Así que le dijo a la gente, hay 6 días en los que se puede trabajar para ser sanado. Vengan esos días, pero no en el día de reposo. Mira, no entiendo, la verdad no entiendo. ¿Cómo la gente puede ser tan dura? O tan hipócrita. Por favor, estamos mirando un milagro delante de nosotros. Y en el templo, en la sinagoga, en la casa del Señor, donde se lee las escrituras, donde se habla de Dios, donde glorificamos a Dios, en la casa de Dios. Y vemos un milagro. ¿Cuál debería ser nuestra reacción? Obviamente glorificar a nuestro Dios, levantar nuestros brazos y decir, gloria a Dios, gracias Señor, qué bueno que vine hoy día a la sinagoga. Mira, tremendo milagro. Gracias Señor, porque tu presencia obviamente está aquí. Gracias Señor. Glorificar a Dios. Abrazar a esta mujer. Felicitarla, ser empático con esta mujer y decir, mira, qué bueno, me alegro que esté sano, mira, qué bueno es Dios, su amor, su misericordia. Pero ellos, su corazón tan duro, estaban enfocados en cumplir la ley, que no le interesaba el beneficio de las personas. Eso es hipocresía. La ley fue dada para beneficiar al hombre, no a Dios, sino al hombre. Si la ley beneficia a Dios, entonces Dios no hubiera sanado a esta mujer o al paralítico de Bethesda un día de reposo. Repito, si el día de reposo, por ejemplo, es en beneficio a Dios, entonces Dios obviamente no hubiera sanado en el día de reposo a nadie. Pero la ley se hizo a beneficio del hombre, para que la ley sirva al hombre y no al revés. Pero este jefe de la sinagoga, mira la reacción. En vez de alegrarse, siendo él el líder de la sinagoga en ese momento que está presidiendo, en vez de alegrarse, gloria a Dios, gracias Señor. Qué culto maravilloso, qué reunión, tremenda reunión. Hemos visto un milagro. Esta mujer todos la conocemos, 18 años encorvada. Y mira el tremendo milagro. Pero este jefe de la sinagoga lo que hace es enojarse porque no han cumplido la ley. ¿Por qué? Porque estos líderes están más enfocados en sus leyes, mandamientos, que no le importa realmente el beneficio de la gente.
no han entendido realmente las Escrituras. Por eso, amados hermanos, y quiero acabar con esto, nosotros podemos tener mucho conocimiento de la Biblia. Ellos tenían mucho conocimiento de la Biblia. Estamos hablando de fariseos, de escribas. Estamos hablando de un jefe de la sinagoga que se supone que él debe manejar las escrituras del Antiguo Testamento del pie de la letra, de tapa a tapa. Muchas personas conocen la Biblia, pero de una forma mental. Por eso no interpretan correctamente las escrituras. Vamos a enseñar otro domingo, amados hermanos, realmente cómo recibir de Dios, cómo recibir esa revelación de Dios, porque eso es lo que impide que mucha gente sea sanada. Hay personas que vienen a mí y me dicen, pero pastor, yo creo que Jesús llevó mis enfermedades y mis dolores, y por su vida estoy sano. Puedo recitar los versículos de memoria. Ahí está el problema, de memoria. Solamente tienen conocimiento mental. Entienden la Biblia en forma mental, como los fariseos, como los escribas, como los saduceos, como muchos judíos. Pero realmente no tienen la revelación de las Escrituras. Ellos no entendían realmente el corazón de las Escrituras, el espíritu de las Escrituras. Los mandamientos hablan del amor de Dios. El día de reposo habla del amor de Dios en beneficio del hombre. Entonces es ridículo decir, tienen 6 días para sanar. ¿Por qué tienen que sanar el día de reposo? ¿Por qué? Porque amamos a las personas. Porque Dios ama a las personas y quieren que estén bien. No coloques ningún obstáculo entre Dios y ti, entre Dios y tu sanidad, entre Dios y tú. No coloques ningún obstáculo entre Dios y tú. No coloques en medio tu conducta, o algo que no hayas hecho, o algo que dejaste de hacer, algo bueno que dejaste de hacer, que no lo hiciste, o algo malo que hiciste. Recibe el amor de Dios. Cree en la misericordia. Crece en la revelación del amor de Dios. Mucha gente solamente lo que ha crecido es en conocimiento mental, pero no revelado. Se recibe a través de la fe. Y la fe es fortalecido por la revelación de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír el rema de Dios, no el conocimiento mental. La fe viene por el oír y el oír los remas de Dios, la revelación de Dios. Otro domingo vamos a hablar, amados hermanos, más específicamente de cómo realmente poder recibir la revelación de Dios. Lamentablemente, las iglesias están llenas de personas muy mentales. Solamente tienen conocimiento de la palabra de Dios y es por eso que no vemos mucho fruto. Frutos que hablen de sanidad, de milagros, de prosperidad, de bendición en sus vidas, a pesar que ellos conocen la palabra, porque lo conocen solamente mentalmente. Vamos a dedicarnos un domingo a hablar acerca de esto, de cómo ayudar a la gente a poder abrir nuestros corazones y recibir esa luz, revelación, y dejarnos que Dios nos toque. Porque no es Él el que está impidiendo nuestra sanidad, no es Él que está pidiendo nuestra bendición, sea sanidad o cualquier otra bendición. Somos nosotros mismos que estamos colocando obstáculos y no nos damos cuenta. Bendiciones, amados hermanos, y oramos. Oro como el apóstol Pablo oró por la iglesia de Efesios. Oró Pablo para que nuestros ojos sean abiertos. Oró por la iglesia de Efesios para que sus ojos sean abiertos, para que sus ojos sean alumbrados, para que un espíritu de revelación venga a nosotros y podamos entender, comprender las escrituras. Podemos ver su gracia, su riqueza, podamos comprender esa gracia, ese amor, y así nuestra fe sea fortalecido de tal manera que podamos recibir sin impedimento
toda la bendición de Dios en nuestra vida. Sea sanidad, prosperidad, suplir. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque Pablo oró por la iglesia de Efesios, nosotros oramos también por la iglesia, para que ese espíritu de revelación, el Espíritu Santo, abra nuestros ojos espirituales y podamos entender tu gracia, tu riqueza, lo que tú nos has dado gratuitamente. Podamos comprender espiritualmente que ya es nuestro, que ya lo tenemos, que ya por tus ya estamos sanos y todo está suplido y tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro protector, nuestro sanador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y nos vemos el próximo domingo. Por favor, vuelvan a escuchar estas prédicas que están subidas en YouTube. Vuelvan ya y compartan a otros. Compartan a otros. No se enfoque solamente en nosotros mismos. Compartamos las bendiciones de Dios, la palabra de Dios, para que otros puedan también ser bendecidos.